hace mucho tiempo vivían en una misma propiedad dos hermanos. Cada uno tenía su granja, una a la par de la otra. Desafortunadamente tuvieron un conflicto y era el primer problema que tenían tras 40 años de trabajar juntos. Durante tanto tiempo lo compartieron todo: el rudo trabajo, las herramientas, las cosechas y todo lo que tenían. Pero toda esa larga y beneficiosa colaboración se acabó de golpe. Todo empezó con un pequeño malentendido al que siguió un intercambio de amargas palabras, así como descalificaciones. Empeoró aún más hasta el punto en que terminaron alejándose por completo. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Así se llamaba el hermano mayor. Al abrir se encontró con un hombre cargado de herramientas para la carpintería. Ya de frente los dos hombres se miraron y lo primero que notó Luis fue bondad en aquel hombre. El extraño lo miró y le dijo: «Estoy buscando trabajo. Quizás usted necesite reparaciones en su granja y yo pueda serle de ayuda». «Sí», dijo Luis con fuerza, «tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, allá hay una granja. Vive el vecino. Ese es el hijo menor de mi padre. Y la semana pasada esto era una hermosa pradera, pero él hizo que desviaran el cauce del arroyo para que pasara en medio de las dos granjas y no se parara. Me imagino que lo hizo para mortificarme, pero yo voy a hacer algo mucho más radical. ¿Ve usted esa montaña de madera, esa que está junto al granero? Úsela y constrúyame un muro de 2 metros de alto. No quiero volverlo a ver». «Creo que comprendo la situación», dijo el carpintero, quitando la mirada y enfocándola en la inmensidad de su pensamiento, a la vez que cientos de cálculos fueron hechos de un solo plumazo. El hombre dio manos a la obra y comenzó a trabajar en el muro que el hijo mayor deseaba. Fueron 2 días de arduo trabajo y al final de ese segundo día, minutos antes del atardecer, el humilde carpintero había concluido su obra. Recogía ya sus herramientas cuando el granjero regresaba de una pequeña gira de un pueblo cercano. Se acercó esperando ver su muro completo, pero no podía ver nada. Casi iracundo miró al carpintero, pues era obvio que no había hecho su pedido. Y para males, observó un puente que unía las dos granjas, que además, déjeme decirle, que era una pequeña obra de arte. Fue en ese momento que observó que su hermano menor venía cruzando el puente y llegaba corriendo hacia él, y sin darle tiempo a reaccionar, se le echó encima abrazándolo y con los ojos llenos de lágrimas le dijo: «Eres un gran hombre. Después de lo que te he hecho, has construido este hermoso puente. Mi hermano, perdóname». En silencio y para no romper el momento, el carpintero guardó las herramientas y ya disponía a irse cuando Luis le dijo: «No te vayas, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Además, tengo muchos trabajos y proyectos para ti». Carpintero sonrió, agradeció y dijo: «Me gustaría quedarme, pero tengo muchos otros puentes más por construir». Y tú que llegaste al final de esta historia, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál de todos los personajes eres tú? Por favor, escríbemelo en la caja de comentarios, me es importante. Y allí puedo leerlos cada uno de lo que ustedes deseen escribirme. Porque esto es Montepiero Presenta, historias que hacen historia.